Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Gracias por estar mirando mi canal de YouTube. Esto es nuevo para mí, estoy nerviosa, no me atreví a hacerlo, pero estando yo aquí en casa atendiendo a mi papá, pues tengo que estar aquí 24 horas, 7 días a la semana atendiéndolo. So yo dije, Señor, yo siempre he querido trabajar para ti, yo siempre he querido hacer algo para ti y yo creo que mi testimonio podía ser de gran ayuda para muchas mujeres que a lo mejor están pasando por lo que yo pasé. Y antes de hablar un poquito de el video que yo subí a mi canal de mi hijo, de la graduación de mi hijo, que para mí es muy importante. No sé para otros, pero para mí es muy importante. Eso para mí es una victoria grandísima. Yo quería leerles un pasaje de la Biblia que dice en Daniel, Daniel capítulo 4 versículo 2. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Y no importa, yo siempre, yo me acuerdo que un pastor me decía en Tampa, que no importa cuán pequeño sea tu testimonio, es muy importante. Es para glorificar al Señor y yo estoy segura que alguien lo necesita escuchar. Pues primeramente, como dice el video de YouTube, en el año 1999 yo quedé embarazada de mi hijo Benjamín, Benjamín Santiago. Valga valga la aclaración. Pues yo me quedé embarazada de mi hijo Benjamín y no fue algo que yo estaba buscando, pero sucedió, ¿verdad? Porque así como suceden todas las cosas del Señor. Quedé embarazada del papá de Benjamín y yo no estaba en una condición estable. O sea, yo tenía una vida estable antes de conocerlo a él. Yo era una madre soltera de mi hija, pero ese es otro tema, ese es otro testimonio. Y mi hija tenía más o menos como un año de edad cuando yo conocí al papá de Benjamín. Después mi hija cumplió como 2 años y yo lo conocí a él en un supermercado. Me acuerdo que yo salía de una fiesta y yo fui a este supermercado allá en Tampa, Florida, a buscarle unos pampers, unos diapers, ¿verdad? A mi hija Chanel. Y conocí a este hombre que me persiguió por toda la tienda. I'm sorry, pero era como un lobo. Me persiguió todo, por toda la tienda y como yo estaba en necesidad en ese tiempo, yo había aceptado a Jesucristo como en el año 95 cuando me mudé de Puerto Rico para la ciudad de Tampa en el año 95. Yo había conocido a Jesucristo, yo lo había aceptado a Jesucristo. Aceptado, no conocido en el 95 porque son dos cosas muy diferentes, pero eso después lo podemos hablar. Yo había aceptado a Jesucristo, pero yo no estaba en obediencia. Yo no estaba, iba a una iglesia, pero iba como por compromiso. Ah, pues conocí a papá de Benjamín. Desde ese día empezamos a hablar y nos conocimos y todo, como a la semana. Yo tenía un apartamento, yo era independiente, yo trabajaba, tenía mi apartamento, tenía mi carro, yo estaba muy bien. Pues conocí a este hombre y lo traje a vivir a mi casa. Big mistake. Después él, conocí muchas cosas de él, me decía muchas cosas de él, pero ya yo estaba demasiado de enamorada, ya yo estaba demasiado de muy ciega, ya yo no creía lo que me decían, incluso su familia, él tiene una hermana mayor, que Dios la bendiga, que ella siempre fue muy sincera conmigo, que siempre me decía la verdad, mira este hombre, él tiene muchos hijos regados, etcétera, etcétera. Ah, porque no te quiero hablar, no quiero hablarle en abundancia del testimonio mío, solamente quiero hablar de lo de mi hijo. Bueno, quedé embarazada, pero al quedar yo embarazada, como mi familia sabía cómo era este hombre, pues mi abuela tenía una tía también que me decía, ¿verdad? Que no era correcto, ¿verdad? Que yo tuviera a mi hijo, no era correcto, más mi abuela. Que Dios, ¿verdad? La tenga donde él la tiene que estar descansando, esperando para que el Señor venga a buscarnos y
y la pueda levantar, ¿verdad? Que dice la palabra que va a levantar a los muertos primero y después a nosotros, ¿verdad? Que después a nosotros nos va a llevar. Ah, pues mi abuela me pagó un pasaje, dijo, vente para acá, acá hay clínica, etcétera. O sea, me pagó un pasaje, yo viajé a Puerto Rico con la intención de tener un aborto por la situación en la que yo vivía con el papá de Benjamín, que no era muy buena, no era sana. Cuando llego a Puerto Rico, yo tenía como 2 semanas de embarazo. 2 semanas, no 2 meses, 2 semanas. Entonces yo me acuesto a dormir, me acuerdo que yo me acuesto a dormir en casa de mi papá y de su esposa, me acuesto a dormir y el bebé se me movió. Y yo al otro día yo iba a ir a esta clínica para que me pusieran una inyección o algo así que supuestamente pues ponen una inyección y rápido le baja el periodo a la mujer. Pues cuando yo siento la noche anterior que ese bebé se me movió, yo dije, yo no puedo sacarme este bebé. Yo sentí un amor inmenso por mi bebé. Les pido disculpas porque me da sentimiento. Y al otro día pues me levanté y yo le dije a mi abuela, yo no me lo voy a sacar, yo voy a tener a mi bebé. Sostuve a mi bebé, el papá de mi hijo me llamaba todos los días a Puerto Rico pidiéndome perdón, me decía regresa a Tampa, vamos a estar bien, yo te amo, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer las cosas como son, no te va a faltar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo estando en Puerto Rico yo seguía enterándome de cosas que él hacía en Tampa, pero yo no le creía a nadie. Pues viajo a Tampa de nuevo. Tengo una confusión entre Puerto Rico y Tampa. Viajo a Tampa de nuevo, regreso a mi apartamento, pero en mi apartamento pues primeros días era todo bien, pero después volvió a tomar porque él tomaba mucho, él usaba droga, él se desaparecía en las noches, yo me levantaba a medianoche y él no estaba y yo me quedaba sentada esperando que él llegara. Yo le pedía a Dios, Dios mío, no importa lo que ese hombre esté haciendo, tú tráelo de nuevo. Bueno, era una cosa, una obsesión que yo digo ahora que no era amor, era obsesión lo que yo sentía por ese hombre, era como una enfermedad. Para mí, yo lo puedo ver ahora, era como un adicto que necesita la droga, pues así yo estaba lamentablemente. Pues mi hijo creció en mi vientre, pero esos 9 meses, eso fue un infierno, eso fue llorando constantemente, eso fue suplicándole a ese hombre que no me dejara, eso fue yo enterándome de cosas que tenía mujeres, que había una mujer que estaba embarazada al mismo tiempo que yo no creía nada, me enseñaban fotos, yo veía textos de mensajes en su celular de mujeres que lo llamaban, él se desaparecía, mucha pelea, mucha discusión, mucho forcejeo. En una ocasión él me dio en mi barriga. Tuve bastantes complicaciones con el embarazo. Fue un sufrimiento constante. Era algo horrible lo que yo viví estando con ese hombre. Pero yo no creía nada. Yo no creía nada, yo estaba completamente ciega, yo solamente creía lo que ese hombre me decía, yo no creía en más nadie. Pues pasaron los años, ya mi hijo ya tenía, el papá de mi hijo siguió lo mismo, mi hijo nació. eh, Cuando mi hijo nació yo no tenía casi nada, no hubo baby shower, no había apoyo porque eh, mi familia no quería que yo estuviera con él. Prácticamente pues me dijeron, bueno, tú quieres seguir con él, pues tú sigues. Prácticamente estuve sola, pasé muchas necesidades, pasé hambre, pasé necesidad. Eh, Cuando mi hijo nació él no tenía mucha ropa, lo que él se quitaba yo se lo lavaba, lo secaba, cuando se secaba lo volvía, lo cambiaba. No tenía muchos diapers, no tenía muchos pampers, no había comida. Yo tenía a mi nena, ya tenía ya como 3 años cuando Benjamín nació. No había muebles, dormíamos en el piso. Fue, fue un infierno. Después, cuando mi hijo cumplió los 5 años, cuando él cumplió los 5 años, ahí fue que empezó toda la cosa. Eh,
él fue al kindergarten y en la escuela de kindergarten me lo sacaban todos los días de la escuela porque él era súper hiperactivo, no se quedaba quieto, no aprendía. Todos los días yo trabajaba, el papá de Benjamín no trabajaba, yo trabajaba y yo tenía que salirme escondida todos los días a las 10 de la mañana a buscar a mi hijo a la escuela, llevarlo a donde mi hermana, porque en el daycare solamente lo podían coger after school, o sea, después del horario de la escuela. Si yo salía del trabajo escondida, lo buscaba, lo llevaba a casa de mi hermana todos los días porque me estaban obligando a que yo le diera los medicamentos a mi hijo y yo no quería darle los medicamentos. Entonces vino una trabajadora social a mi casa, nos sentamos a hablar, hablamos con, ella habló con nosotros, con el papá de Benjamín. El papá de Benjamín sí admitió muchas cosas, sí, él usaba droga, él usaba mucho alcohol y ustedes saben que todo lo que las mujeres eh, sienten, ¿verdad? Cuando el bebé está en el vientre, el bebé lo recibe todo. Él lo recibe todo. Pues por esas razones, pues mi hijo nació con ese problema de aprendizaje y de hiperactividad. Bueno, tanto estuvo que me dijeron, bueno, mira, si tú no le das la medicina a tu hijo no se va a graduar del cuarto año, él no va a llegar, él se va a salir de la escuela, él no va a querer ir a la escuela más. Y yo, pues, como madre al fin, yo quería lo mejor para mi hijo. Pues tomé la decisión de darle los medicamentos a mi hijo. Empezaron con muchos medicamentos, él era como un conejito de India, uno me lo ponía flaco, otro me lo ponía dormido constantemente, otra medicina me lo ponía agresivo. Bueno, hasta que dieron con uno que supuestamente pues lo calmaba, pero duraba muy poco, um, ya querían que le diera 2 dosis de medicina, más otra medicina que era para unos tics, que él tenía como unos tics nerviosos, movía mucho la cabeza, hacía mucho ruido con la boca, que todavía los tiene, porque la medicina sí le afectó. Pues mi hijo creció, ¿verdad? De 5 años, él creció con esos medicamentos y él sacaba malas notas todos los días, siempre había problemas en la escuela, siempre tenía que ir a la escuela a hablar con los maestros, era un problema constante. Cuando mi hijo cumplió los 16 años, yo vengo a vivir aquí porque yo me volví a casar. Me divorcié del padre de Benjamín. Eso para mí fue la mejor decisión de mi vida. Pero ese es otro testimonio. Vengo a vivir a Oklahoma, a Tulsa, Oklahoma, y a los 16 años yo estaba asistiendo a esta iglesia, que estoy asistiendo a esta iglesia, se llama Iglesia Cristiana Levantando al Caído, es en Sapulpa. Bendiciones a los pastores, los amo mucho, gracias por todo lo que han hecho por nosotros, gracias a la congregación. Pues en una noche de vigilia, pues mi hijo me mete al cuartito de la parte de atrás de la iglesia y me dice, mami, ¿por qué tú me das esa medicina? Entonces nos encerramos en el cuarto y él empezó a hablarme y yo le expliqué, mira papá, porque yo te daba la medicina, porque tú no estabas aprendiendo, en la escuela me obligaban a darte la medicina, etcétera, etcétera. Pero él empezó a decirme cómo él se sentía, él decía que él veía visiones, que veía demonios, él decía que él se sentía como si estuviera borracho, un niño que nunca ha tomado, que él me dijera a mí que él se sentía como si estuviera borracho, como si estuviera dormido, como si estuviera en unas nubes. Y yo dije, Dios mío, yo tengo que quitarle esta medicina, yo necesito que tú me ayudes, Señor, porque hoy yo voy a tomar la decisión de quitarle esos medicamentos a mi hijo, porque yo quería criar a mi hijo sin los medicamentos, que yo quería que él fuera un hombre de bien, que fuera un hombre de bien para cuando tuviera su familia, que fuera un servidor de Dios y que Dios lo usara, pero yo lo quería sin los medicamentos porque era una droga, era una atadura. Pues en esa noche de vigilia, pues yo voy al frente porque en las noches de vigilia podemos dar testimonio, podemos cantar, puedo hacer lo que, ¿verdad? Lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Pues en esa noche yo cojo el micrófono y le digo a la congregación que me apoyaran porque yo iba a dar un paso de fe. Yo le iba a quitar los medicamentos a mi hijo porque yo quería criarlo sin los medicamentos. Porque él ya me había dicho cómo se sentía y yo le pedí a la congregación que orara mucho por nosotros, ¿verdad? Porque no era fácil, no era fácil. Ya él estaba adicto a esa medicina y iba a ser bien difícil, pero yo confiaba en el Señor, yo sabía que Dios iba a estar conmigo, que Dios lo iba a hacer, porque
yo sé que Dios tiene propósitos con mi hijo desde que nació, porque desde que nació él ha tenido amenazas de muerte, de aborto, de estar drogado toda la vida, etcétera, etcétera. Pues desde esa noche yo le quité los medicamentos, no le di los medicamentos más y no fue nada fácil. Hubieron muchos encontronazos en mi casa porque tenía que amoldearlo a vivir sin los medicamentos para que él se acostumbrara, para que él entendiera, ¿verdad? Tú no necesitas los medicamentos para tú poder eh, tener tu propio carácter. Tú no necesitas los medicamentos para poder estar en la escuela aprendiendo. Tú eres inteligente, tú puedes. Eso es muy importante, que le digamos a nuestros hijos, mira, tú puedes. No hay nada imposible. Si Dios está contigo, tú tienes que echar para adelante, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Amén. Pues le quité los medicamentos y desde que yo le quité los medicamentos yo pude ver la diferencia en mi hijo. No fue fácil, pero Dios me ayudó. Dios me ayudó y lo he visto porque él empezó a sacar buenas notas. Él nunca me traía A, él nunca me traía B, todo era C, todo era D. Y cuando tenía F, era una batalla para que ese muchachito por lo menos subiera las notas a D. Bueno, él pasaba las clases raspando, como decimos en Puerto Rico. Pero todo cambió, el carácter cambió, él se amoldeó al carácter que tenía que tomar, a su propia personalidad. Y cuando mi hijo se graduó de cuarto año, para mí fue una victoria. No se graduó con honores ni con 4 puntos de GPA ni nada de eso, pero tiene muchas B, tenía como 5 B, tenía una A, creo que tenía una sola C y se graduó de cuarto año. Y para mí eso es una victoria increíble, es una alegría increíble. Yo estoy muy orgullosa de mi hijo y le doy gracias a Dios por darme esa valentía, ¿verdad? De yo tomar ese paso de quitarle esa droga a mi hijo. Así que si ustedes creen, ¿verdad? Que si ustedes se han familiarizado con mi testimonio, yo les pido que por favor que lo compartan, que lo sigan. No les estoy diciendo que tomen la decisión por la decisión que yo tomé. Yo di un paso de fe. Y hay que creerle a Dios, hay que creerle que Dios lo hace, ¿ok? Nosotras solas no podemos, pero sí lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Así que yo estoy bien contenta, yo estoy muy feliz. Ahora mi hijo va para el colegio, hoy tenemos una reunión, va a empezar en el colegio. Se suponía que empezara en agosto, pero él dijo, no mami, yo quiero empezar desde allá. Él quiere ser bombero porque él le gusta servir, él le gusta ayudar a los demás y yo sé que él tiene un llamado poderoso. Él ama las almas, él va a las calles, él le predica a los homeless, él no necesita que nadie esté con él. Y yo les pido que siempre me lo mantengan en oración porque yo he visto cosas grandes, yo sé que Dios tiene cosas grandes con él. Así que Dios me los bendiga a cada uno y espero que este testimonio haya sido de bendición y yo le doy la gloria completita a Dios y le doy las gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Así que hasta la próxima, muchas gracias. Si no se han suscrito a mi canal, pues yo les voy a pedir que por favor se suscriban a mi canal, le den un like. No es para hacerme famosa, yo no soy pastora, yo no soy evangelista, yo no soy nada, yo solamente soy sierva de Dios, soy estudiante del maestro, sigo aprendiendo, no me creo que lo sé todo, yo no sé nada, yo sigo aprendiendo a diario, pero si mi testimonio va a ayudar de algo a alguna de ustedes, pues para adelante, pero siempre tomando las decisiones que sea Dios, que sea el que tome toda la decisión para que Él pueda estar en tus decisiones, ¿ok? Así que Dios te bendiga, hasta la próxima. Este no va a ser mi último video, voy a hacer después otro video del testimonio de mi hija, de la parte que me toca, ¿verdad? Porque ella tiene su testimonio. Después Benjamín pues hará el de él y para ti para el cielo. Dios es bueno, Dios los bendiga, bye.